Buen día, ingeniero Arauco. El día de hoy le vamos a explicar acerca del desarrollo del primer TI, que vendría a ser el diseño, implementación y programación del microcomputador con los microprocesadores 8085 y 8086. Nuestro grupo está conformado por Chaca Guerrero, Mariana Isabel, Ramos Poquioma, Valeria Naomi, Vázquez Encalada, Juan Emilio, Vega Dulanto, César Matías y quien les habla, Espinosa Matei y Manuel Adriano. Y somos alumnos de la Universidad Ricardo Palma del curso de Arquitectura de Computadores. Bueno, empezando con la introducción, vamos a hablar acerca de que la evolución de los microprocesadores ha permitido el desarrollo de microcomputadores compactos, eficientes y versátiles, utilizados ampliamente tanto en la industria como en la educación. Este TI aborda el diseño e implementación de microcomputadores utilizando los históricos microprocesadores Intel 8085 y 8086, que marcaron el inicio de una nueva era en la computación. Bueno, empezamos con el primer capítulo, que va a tratar acerca de las cinco generaciones en la era electrónica de las computadoras. En este caso, en la primera generación, desde el año 1940 a 1956, están basadas en tubos de vacío, tamaño muy grande y consumo energético elevado. Tiene un lenguaje de máquina y ensamblador. Por ejemplo, tenemos el ENIAC y el UNIVAC. Y luego en la segunda generación, en el año 1956 a 1963, ya tenemos el uso de transitores, reemplazando los tubos al vacío. Esto lo que hace es reducir en tamaño, aumenta la velocidad y confiabilidad, y empieza a introducir lenguajes de alto nivel, como el COBOL y el Fortran. Luego en la tercera generación ya tenemos los circuitos integrados, la multiprogramación y sistemas operativos básicos. Por ejemplo, tenemos el IBM 360. En la cuarta generación ya tenemos la aparición de los microprocesadores, computadoras personales y chips como el Intel 4004, 8080, 8085 y 8086. Luego que tenemos la quinta generación, que es desde el año 1982 hasta la actualidad. Y en esta generación incluyen los procesadores paralelos, ya la inteligencia artificial, la nanotecnología, computadoras portátiles, redes globales de Internet, procesadores Pentium, Core i7 y 9 y procesadores multinúcleo. Continuando con el capítulo 2, vamos a ver las hojas técnicas de los microprocesadores 8080, 8085, 8086, 8088, 80-186, 80-188, 80 o 286, 80-386, 80-486 y la familia de los microprocesadores Pentium. Como primer microprocesador tenemos el Intel 8080, el cual fue creado en el año 1974 y comprende una arquitectura de 8 bits. De, su bus de direcciones es de 16 bits, alcanza hasta los 64 kilobytes de memoria direccionable. La velocidad del reloj es de 2 MHz aproximadamente. Cuenta con 6.000 transitores. Una característica es que necesitaba 5 voltios más 12 voltios y menos 5 voltios de alimentación. Las aplicaciones de este microprocesador es en el Altair 8800, que sería el primer microordenador popular. Algunas limitaciones que encontramos dentro de este microprocesador es que es muy costoso y necesitaba varios chips de soporte. Luego tenemos el Intel 8086 en el año 1978, el cual comprende una arquitectura de 16 bits, bus de direcciones tiene 20 bits y dirección hasta 1 MB de memoria. La velocidad del reloj es de 5 a 10 MHz, cuenta con 29.000 transitores. La segmentación de memoria introduce de registros de segmentos ES, DS, SS, ES. Y unas aplicaciones es de que en base a la arquitectura x86 fue usado en IBM las PCs compatibles. Luego tenemos el Intel 8088 en el año 1979. Su arquitectura fue interna de 16 bits, cuenta con un bus de datos externo de 8 bits, esto lo convierte en algo más económico. El bus de direcciones es de 20 bits con 1 MB direccionable. La velocidad de reloj es 4.77 MHz, que sería el primer IBM PC. Los transitores son 29.000 y la ventaja es que este microprocesador es mucho más barato y compatible con hardware de 8 bits. Algunas aplicaciones tenemos el IBM, que sería la PC original en el año 1981.
Luego tenemos el Intel 80, 186, 188 en el año 1982. Tiene una arquitectura de 16 bits, un bus de direcciones de 20 bits con un megabyte direccionable. La velocidad del reloj es de 6 a 25 MHz. Cuenta con 55.000 transistores aproximadamente. Las características de este microprocesador es que integraba periféricos como temporizadores, controladores de interrupciones, DMA, y en el 8086 cuenta con un bus externo de 16 bits y el 80-188 cuenta con un bus externo de 8 bits. Algunas aplicaciones es que este microprocesador sirve para sistemas embebidos que no son tan populares en las PCs. Luego tenemos el Intel 80-286 del año 1982. También cuenta con una arquitectura de 16 bits. El bus de direcciones es de 24 bits hasta 16 megabytes de RAM direccionable. La velocidad de reloj es de 6 a 25 MHz. Cuenta con 134.000 transistores. Cuenta con un modo protegido que sería la introducción de multitarea y protección de memoria. Y algunas aplicaciones sería el IBM PC, y los servidores básicos. Luego tenemos el Intel 80-386 en el año 1985, el cual tiene una arquitectura de 32 bits, un bus de direcciones también de 32 bits, hasta 4 gigabytes de memoria RAM direccionable. La velocidad del reloj es de 12 a 40 MHz, cuenta con 275.000 transistores, cuenta con un modo protegido avanzado, tiene un soporte para multitarea real y tiene la capacidad de trabajar en modo virtual con el 8086, que sería la retrocompatibilidad. Algunas aplicaciones es para las PCs avanzadas, estaciones de trabajo. Luego tenemos el Intel 80-486 en el año 1989. Este tiene una arquitectura de 32 bits. Sus buses de direcciones cuentan con 32 bits hasta 4 gigabytes de RAM. La velocidad de reloj es de 20 a 100 MHz. Cuenta con 1.2 millones de transistores y tiene un coprocesador matemático integrado, antes era opcional en el 80-386. Tiene un pipeline de 5 etapas, que lo que hace es que la ejecución sea mucho más rápida. Cuenta con un caché de primer nivel integrado y algunas aplicaciones es para las PCs de alto rendimiento y que puedan hacer multitarea avanzada. Luego tenemos la familia Pentium, que es del año 1993 hasta la actualidad. Estos cuentan con una arquitectura de 32 bits, que sería el Pentium original, y más adelante en el Pentium 4 y los sucesores cuentan con 64 bits. Los bus de direcciones es de 32 a 36 bits, hasta 64 gigabytes de memoria física en algunas versiones. La velocidad de reloj es de 60 MHz en el Pentium 1993 hasta varios Hz en el Pentium 4. En los transistores, desde 3.1 millones en el Pentium original hasta 55 millones en el Pentium 4. La ejecución es superescalar. Esto quiere decir que tiene dos instrucciones por ciclo. Cuenta con cachés L1 y L2 mejorados. Tiene extensiones de MMX para multimedia. Tiene compatibilidad total con la arquitectura x86 y se aplica para computadoras personales, servidores y estaciones de trabajo. Ahora pasamos al capítulo 3, la descripción detallada de los periféricos de entrada, salida a la vez, almacenamiento y comunicación. Por los periféricos de entrada, permiten introducir datos al sistema para que el microprocesador los procese. Ejemplos clásicos, la era del 8085 y el 8086, como los teclados mecánicos y alfanuméricos, lectores de cinta perforada y tarjetas perforadas, interruptores y paneles de control. Ejemplos modernos, la era Pentium en adelante, el ratón, el trackball, los joysticks, escáneres de imágenes y documentos, las cámaras digitales y los micrófonos, los sensores en sistemas embebidos. Controladores típicos, el Intel 8279, controlador de teclado y display, muy similar con el 8085, puertos de entrada 8255 PPI para leer datos digitales de dispositivos externos. En el punto 2, los periféricos de salida, que muestran los resultados del procesamiento realizados por la CPU. Como ejemplos clásicos tenemos las pantallas CRT de texto, impresoras matriciales, los displays de segmentos y los LEDs. Ejemplos modernos, pantallas LCD, LED y OLED, impresoras láser y de inyección de tinta.
proyectores altavoces y dispositivos de audio. Controladores típicos, el Intel 8275, controlador de pantalla CRT, 8255 PPI de salida para manejar displays o actuadores. En el punto 3, periféricos de entrada-salida a la vez bidireccional, existen dispositivos capaces de recibir y enviar datos. Ejemplos clásicos, las memorias EEPROM, lectura y escritura. Puertos paralelos, conectaban impresoras, escáneres, módems. Tarjetas perforadas, de lectura y grabación. Ejemplos modernos, las pantallas táctiles, entrada más salida gráfica, las memorias USB, los discos duros y SSD de lectura y escritura, los controladores típicos 8255, Programmable Peripheral Interface, configurable como entrada o salida, y 8251, usar comunicación serie bidireccional. Como punto 4, los periféricos de almacenamiento permiten guardar información de forma temporal o permanente. Almacenamiento primario, rápido, volátil, la memoria RAM, los cachés introducidas en 8048/6 y los Pentium. Almacenamiento secundario, masivo permanente, cintas magnéticas usadas en la era del 8086, disquetes muy populares en la era 8086, 8028/6, discos duros desde los 8038/6 y 8048/6, CD, ROM, DVD, SSD y almacenamiento en red, Pentium y posteriores. Y por último, los periféricos de comunicación permiten que la computadora intercambie datos con otros dispositivos o sistemas. Como ejemplos clásicos, los puertos seriales RS232, muy usados en 8086, puertos paralelos, impresoras, escáneres, módems para transmisión telefónica. Como ejemplos modernos, el Ethernet y Wi-Fi, Bluetooth, infrarrojos y USB, red de área amplia e Internet. Controladores típicos 8251, usar interfaz de comunicación serie 8253, 8254, temporizadores programables para sincronización 8259, controlador programable de interrupciones vital para manejar múltiples periféricos. Continuando con el capítulo 4 del diseño de computadoras con microprocesadores 8085 y 8086, vamos a presentar 6 diseños. El primer diseño es el Toshiba T1100 8085. Se creó en 1985. Toshiba lanzó un modelo llamado Toshiba T1100, que se considera uno de los primeros portátiles. Entre sus características tenemos que el CPU era de Intel 8085 a 4.77 MHz, un RAM de 256 kilobytes, ampliable a 1500 kilobytes. El almacenamiento es de 720 kilobytes en unidad de disquete de 3.5 pulgadas, gráficos, adaptador de gráficos CGA, Color Graphic Adapter. De sistema operativo tenemos el MC2 o PC2, de teclado incorporado y batería recargable. Como segundo diseño tenemos el NEC TK80 8085, que fue lanzado en 1976 por NEC, siendo entonces un simple kit de ordenador simple para fines educativos, destinado a familiarizar a los usuarios con el microsoftware y los principales fundamentales y de su funcionamiento. Entre características tenemos el procesador Intel 8085 de 8 bits a 2 MHz, un RAM de 1 kilobyte a 2 kilobytes, un ROM de 4 kilobytes. El almacenamiento tenemos dispositivos externos, el gráfico era en blanco y negro y el teclado también era incorporado. Como tercer modelo tenemos el Insight BDP 80 de 8085. Es un notable microordenador personal que vio la luz en la década de 1970 y se destacó por utilizar el microprocesador Intel 8085 como unidad central de microprocesamiento, el CPU. Entre sus características tenemos el CPU era de un Intel 8085 a 2 MHz, el RAM de 32
kilobytes a 64 kilobytes. El almacenamiento era de discos de 140 kilobytes externos. De sistema operativo era sin CO. Se podía cargar el CO por CP-M. El monitor era integrado en la carcasa. Los puertos eran de expansión para periféricos a través de interfaces RS-232. Como cuarto diseño tenemos el IBM XT, el STEM Technology de 8086. Fue lanzado por IBM en 1983 como una versión mejorada de la IBM PC original. Esta utilizaba el procesador 8086 y estaba orientada al entorno empresarial y del hogar. Entre sus características tenemos que el CPU era de un Intel 8086 a 4.77 MHz, el RAM de 128 a 216 kilobytes y el ROM de 64 kilobytes. El almacenamiento era el disquete de 5.25 pulgadas con capacidad de 1.2 megabytes. El sistema operativo era de IBM PC2 o MS2. Tenía puertos de 5 ranuras de expansión, ISA, Industry Standard Architecture, y un puerto de serie RS-232. Como quinto diseño tenemos el IBM AT, el Advanced Technology 8086. Es un renombrado microordenador personal que utilizó el procesador Intel 8086, un procesador de 16 bits. Esta máquina fue lanzada por IBM en 1986 y se destacó como un avance significativo en la informática personal en ese momento. Entre sus características tenemos el CPU Intel 8086, el RAM de 256 kilobytes o 512 kilobytes, ampliable a 16 megabytes. El almacenamiento era unidades de disco duro de 20 o 30 megabytes. El gráfico era adaptador de gráficos CGA, el Color Graphic Adapter, y el teclado también era incorporado. Por último diseño tenemos el Tandy 1000 8086. Es una línea de computadoras personales que lanzó Intel 8086 en la década de 1980. Entre sus características tenemos el CPU Intel 8086 a 4.76 MHz, una memoria RAM de 128 kilobytes ampliable a 640 kilobytes. El almacenamiento era de 360 kilobytes de capacidad, gráficos de CGA, Color Graphic Adapter, con una resolución de 320 a 200 píxeles y colores y 16 colores. El sistema operativo era de MS2 de 2.11 preinstalado. El teclado y mouse eran incorporados. Bueno, continuando con el capítulo 5, que trata de los sistemas operativos 8085 de la familia Pentium, lenguajes de programación, aplicativos, base de datos de los microprocesadores 8085 hasta el microprocesador, familia de los microprocesadores Pentium. Bueno, comenzando con el primer microprocesador tenemos el 8085, que no soportaba sistemas operativos complejos, pero sí monitores de sistema y sistemas ligeros, como el monitor BASIC, interpretado embebido en RAM, CPM, que es el Control Program for Microcomputers, uno de los primeros sistemas operativos de propósito general, muy usado en microordenadores de 8 bits. Y por último tenía un sistema embebido que era automático y la medición y control industrial. Así viene, por favor. Bueno, en el punto 2 tenemos el 8086 y el 8088, que son de 16 bits. El, tenía un motor BAME embebido en ROM, como se puede ver en la imagen, eh, uno de los primeros sistemas operativos de propósito general, muy usado en microprocesadores de 8 bits. Siguiente, por favor. Tenemos el 80-186 y el 80-188, usado principalmente en sistemas embebidos, con sistemas operativos reducidos o en código ensamblador, y no tuvieron tanta relevancia en el mercado de las PCs. El 80-286 introdujo un modo protegido, lo que permitió el MS2 en modo real. Trabajó con Microsoft Unix, una versión de Unix adaptada, y OS2, desarrollado por IBM y Microsoft.
que era para multitarea corporativa, memoria protegida y soporte para gráficos. El 80-386 de 32 bits, que habilitó una multitarea real y sistemas operativos más avanzados. Fue en Windows 386, que era un entorno gráfico inicial, en Windows 3.x, que era un entorno gráfico sobre MS2, en Unix y derivados para sistemas multitarea y multiusuario, y por último en OS2 mejorado. Tenemos el 80-486, que potenció la ejecución de sistemas más robustos, como Windows 3.1 y Windows 95, que fue la interfaz gráfica más avanzada, en Unix System 5 y Linux en 1991 en adelante, y sistemas de red como Novell Network. Tenemos a Pentium y posteriores, que soportaba plenamente Windows 95, Windows 98, Windows NT, Windows 2000 y Windows XP. En Linux en múltiples distribuciones, en BSD, Solaris y Unix avanzados, y en servidores corporativos y sistemas empresariales de gran escala. Ahora, por último, tenemos los lenguajes de programación, que son con los microprocesadores 8085, 8086, que eran el lenguaje ensamblador, ACM, control de registros, memoria y puertos, lenguajes de alto nivel inicial como BASIC, Fortran, COBOL y Pascal, usados en sistemas CPM y MS2. Siguiente, por favor. Aparición de C++ y ADA, aplicativos representativos, Lotus 1, 2, 3, que son hojas de cálculos, DBase, las primeras bases de datos, WordPerfect, que es el procesador de texto. Siguiente, por favor. El 80-486 Pentium y lenguajes modernos en Java, eh, eh, Python y Visual Basic. También tenía aplicativos representativos como Microsoft Office, Word, Excel y Access, en CorelDRAW y AutoCAD, y los primeros navegadores web que son Netscape, Internet Explorer. Siguiente, por favor. En los aplicativos más representativos era el 8085, 8086 y 8086 y 80386, que son editores de texto simple, WordStar, programas de cálculo en BASIC, el 80-286 y 80-386 vienen ya las hojas de cálculo como son Lotus, DBase y WordPerfect, que son procesadores de texto estándar de los 80. Tenemos el 80-486 y Pentium, que ya viene a ser Microsoft Office, Word, Excel y Access, CorelDRAW y AutoCAD, que son diseño gráfico y CAD, y navegadores de web inicial como Netscape e Internet Explorer. Ahora, el punto 5.4, que son las bases de datos asociadas a las generaciones. Las primeras generaciones son 8085, 8086 y 80-286 y 80-386. En las primeras tenemos DBase 2 y 3, ya vienen a ser también sistemas jerárquicos y de archivos planos. Y en 80-286 y 80-386 ya viene DBase 4 y Fox Pro. Clipper, lenguaje orientado a base de datos, y la base de datos relacionadas iniciales, RDBMS. Tenemos el 80-486 Pentium, que ya viene con Microsoft Access, Oracle, Informix, Sybase, SQL Server, más orientado a empresas, y el comienzo de base de datos distribuidas y cliente servidor. Siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos un simulador. Y bueno, sobre el capítulo 6, el cual trata sobre los emuladores y simuladores de los microprocesadores 8080 hasta la familia de los microprocesadores Pentium. Para empezar, tenemos acá un simulador, el cual reproduce el comportamiento lógico del microprocesador, permite ejecutar programas, ver registros, memorias, ciclos de reloj, interrupciones, etcétera, y se usa con fines educativos y de investigación. Por ejemplo, tenemos Genius Sim 8085 y EDSIM 51. En el caso de los emuladores, estos van más allá de la simulación, ya que imitan el hardware físico completo del procesador en un entorno software o mediante un dispositivo de hardware. Permite correr sistemas operativos completos y aplicaciones reales como si fueran en el procesador original. Ejemplos de emuladores tenemos a Qemu, DOSBox, Botch y PCM. Y en la imagen podemos ver uno que es Qemu.
Sobre emuladores y simuladores para los microprocesadores 8080 y 8085, tenemos en primer lugar GNU Sim 8085, el cual es un simulador libre para Linux y Windows. Muestra registros, memoria, pila y permite ensamblar programas. Es ideal para aprendizaje de programación en ensamblador. También tenemos eDesim 51, el cual es compatible con 8085 y 8051, ya que simula puertos de entrada y salida, UART, LEDs y displays. Es muy usado en cursos de microcontroladores. También tenemos el SIM 8085, el cual es de forma online y es una herramienta educativa porque permite programar en ASM y ver el comportamiento paso a paso del programa. Sobre los emuladores y simuladores para 8086, 8088 y familia 80-186 y 80-286, tenemos en primer lugar EMU 8086, el cual es uno de los más conocidos para los estudiantes. Incluye un editor, ensamblador, compilador y depurador. Permite ejecutar programas paso a paso y visualizar los registros en tiempo real. También contamos con DOSBox, el cual es para 8086 y 8088 en adelante, ya que es un emulador de DOS muy usado para correr aplicaciones antiguas. Permite ejecutar software de la época de IBM PC y compatibles. También está PCM o PC Emulator, el cual emula PCs completos desde el 8086 hasta Pentium. Soporta hardware realista, BIOS, tarjetas gráficas, disqueteras y es ideal para ejecutar antiguos sistemas como MS-DOS, Windows 3.x y OS/2. También está Bosch, el cual es un emulador de arquitectura x86 de código abierto. Puede correr sistemas operativos completos como DOS, Windows 95 o Linux y permite depuración a nivel de CPU con registros e instrucciones. En el caso de Qemu, es un emulador y virtualizador de código abierto. Permite correr sistemas desde 80 a 386 hasta procesadores modernos. Útil tanto para educación como para pruebas en sistemas operativos. En el caso de emuladores y simuladores para la familia Pentium, tenemos VirtualBox de Oracle, el cual permite virtualizar sistemas Pentium y superiores. Puede correr Windows, Linux, BSD y Solaris, y es muy usado en educación y pruebas de software. También contamos con VMware Workstation Player, el cual es similar a VirtualBox, pero con más rendimiento en entornos corporativos. También tenemos PCM y 86Box, los cuales están enfocados en la emulación exacta del hardware de PCs antiguos, ya que permiten emular Pentium clásicos con tarjetas de sonido y videos originales. Sobre las aplicaciones educativas y profesionales de los simuladores y emuladores, tenemos que en la educación ayudan a comprender cómo funciona el ciclo de instrucción de un procesador, ver cómo se manipulan registros, pila, interrupciones y buses, y puede ayudar a practicar la programación en ensamblador sin riesgo de dañar hardware real. En la industria y en la investigación permite desarrollar sistemas embebidos antes de tener el hardware final. También permite ejecutar software obsoleto en entornos modernos, lo cual es la retrocompatibilidad y ayuda a probar seguridad, errores y rendimiento de sistemas operativos. Las ventajas y limitaciones. En las ventajas se tiene que es de bajo costo, ya que la mayoría es de software libre. Es la seguridad, ya que no daña el hardware real. Tiene facilidad de aprendizaje y retrocompatibilidad con software histórico. Y en el caso de las limitaciones, el rendimiento es menor que el hardware real. Algunos emuladores no reproducen al 100% las señales eléctricas y puede haber necesidad de configuraciones adicionales para periféricos complejos. Y pues en conclusión, el estudio del diseño, implementación y programación de los microcomputadores con microprocesadores Intel, desde el 8085 hasta la familia Pentium, permite comprender la evolución tecnológica de la informática moderna. Cada generación de procesadores no solo incrementó la capacidad de cómputo, sino que transformó el modo en que los seres humanos interactúan con la tecnología, desde simples cálculos hasta sistemas complejos interconectados en red. Asimismo, los sistemas operativos, lenguajes de programación y herramientas de software avanzaron a la par del hardware, consolidando el modelo de computadora personal y dando paso al mundo digital actual.
Finalmente, los emuladores y simuladores se presentan como un puente educativo y técnico que permite mantener viva la historia tecnológica mientras facilita la innovación en el presente. Y esto sería todo. Gracias.